¿Cómo empezaría a programar actualmente si empezase de nuevo? ¿De qué cosas me arrepiento? ¿Qué camino tomaría? ¿Qué aspectos los vería como más importantes? Es decir, ¿cómo lo haría? Hay que tener en cuenta que hace más de 2 décadas que doy clases, por lo tanto lo tengo muy claro, y si empezara ahora a aprender a programar lo haría como si fuera nuevo, ya que no lo puedo comparar con mi época, porque cuando yo empecé a programar, pues claro, en la época del ZX Spectrum, del Commodore 64, del Amstrad, aquel de cassette, de la Amiga, del Hitbit de Sony, etc. Con lo cual, lo único que se podía aprender era Basic, que era lo único que había en aquel momento. Y el problema que había es que en aquel momento no había ni móviles ni nada por el estilo. Evidentemente el Internet casi no existía, se podía conectar a Internet, sí, pero con un módem de 14.400 baudios que hacía un ruido ensordecedor y que tardaba 5 minutos en ver una página sin imágenes ni nada. Evidentemente no existía YouTube. Vamos. Y además tenías que dejar la casa sin ningún tipo de conexión porque solo había un cable y el precio era exorbitante porque, bueno, era una llamada nacional. Por lo tanto, el tema de Internet queda descartado y lo único que te quedaba era un libro, que además te lo tienes que comprar, bueno, físicamente porque tampoco existía Amazon. Por lo tanto, si empezara a programar ahora, lo que tendría muy en cuenta sería lo siguiente. Por una parte, me concentraría en algo, en un lenguaje de programación y empezaría desde el principio. Antes, con un libro, era muy fácil porque tenías un libro y ya está. Ahora la oferta de canales de documentación de libros es inmensa y tienes una oferta brutal. Por lo tanto, me concentraría en un único foco, en empezar desde el principio y no iría probando programas. Hay gente que empieza con Python, luego ve un poquito de Java, un poquito de JavaScript y al final no sabe de nada y un poquito de todo. Me concentraría, yo empezaría por un poquito HTML y CSS para poder empezar ya directamente con JavaScript y cuidado, no pasaría a ningún framework hasta que no dominase bien JavaScript. Y esto es importante. Mucha gente lo que hace es empiezan a programar con JavaScript y cuando tienen un poquito de recorrido, no mucho, pues con el ansia se pasa directamente a algún tipo de framework, como por ejemplo React, Vue, cualquier otro, y tiene un montón de problemas, pero un montón total, porque sí, React utiliza JavaScript, pero es un JavaScript un poquito diferente, con una estructura diferente, con unas funcionalidades que no son las mismas, y hay que pensar de una manera totalmente diferente. Además utiliza ECMAScript 6 con métodos. Es decir, hay que dominar muy bien JavaScript para poder empezar a dominar o utilizar un framework. No hay que ir deprisa. Cada uno tiene su ritmo. Programar no es fácil, cuesta un montón. Y hay que ir paso a paso para luego no sufrir por el camino. Además de ello, también es importante tener en cuenta que lo importante no es tampoco el lenguaje de programación, sino que es dominar la lógica de programación. Y si vas pasando de JavaScript a otro framework, a otro framework, a otro framework, pero no le pones el énfasis en la lógica de programación, al final no es productivo. En la lógica de programación es donde está toda la importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando utilizas o estás aprendiendo cualquier tipo de lenguaje de programación, yo lo viví y lo tengo muy presente, es que toda la importancia está en la práctica. El contenido es importante, tenerlo en cuenta, pero el contenido no es lo importante es la práctica. Es decir, alguien, por ejemplo, que solo lea algún libro, como hice yo en mi caso, leer un libro o, por ejemplo, ver vídeos de cualquier lenguaje de programación, si no practicas no sirve de nada. Crees que lo entiendes, ves el vídeo y dices, ¡ay, perfecto, maravilloso! Esto está muy claro, clarísimo, genial. Y puedes hacer la actividad que ha hecho el profe exactamente igual y lo harás perfectamente. Pero como hay 1000 opciones, cuando hagas algo un poquito diferente es cuando vienen todos los problemas del mundo. Te crees que sabes hasta que lo tienes que practicar. Y en la práctica está el problema. Cuando surgen los problemas, ahí es donde está el verdadero punto positivo, porque sabes cuál es tu problema, sabes dónde está el problema y lo puedes solucionar. Si no haces prácticas, pues no lo sabéis en ningún momento. En el tema de las prácticas, es muy importante hacer prácticas con el contenido que estás aprendiendo. No utilizar o no intentar realizar prácticas con megaproyectos. Hay personas que me dicen en el canal, oye, ¿podrías hacer una actividad, no sé JavaScript, pero podrías hacer una actividades reales que pudieran servir para encontrar un trabajo, etcétera? Digo, sí, ningún problema, pero hay que pasar primero por actividades que sean sencillas y que traten el contenido que estás aprendiendo. Ir desde cero y pasar directamente a una actividad compleja que la mitad del código no lo vas a entender, la vas a copiar directamente sin saber por qué lo estás escribiendo, qué es lo que hace, cuáles son los problemas, no conduce a nada. Conduce
y posiblemente a memorizar el código, pero memorizar el código no sirve absolutamente para nada. Lo que hay que hacer es ir paso a paso y con constancia. Es decir, no hay que saltarse los pasos que todo el mundo debería dar. Hay que empezar desde el principio y con actividades sencillas que traten ese contenido. Yo, por ejemplo, lo que hice, y de alguna manera no me arrepiento, pero que cortaría los plazos, sería primero un poquito de HTML y CSS, lo justo para poder empezar con soltura JavaScript. Luego JavaScript empezaría desde el principio, no me saltaría los primeros temas que todo el mundo se los salta, referentes a, por ejemplo, variables, tipos de datos, expresiones y operadores, que son datos que son aburridos, sí, pero es que hay que pasar por ahí porque si no luego tendrás todos los problemas del mundo. Posterior a ello, pues lo que haría sería tema de eventos, utilizar el tema de eventos, las funciones, como separar el código en funciones para que todo sea mucho más reutilizable. Los operadores también los utilizaría evidentemente porque, bueno, siempre hay que utilizar operadores para lo que vendría después, que serían los condicionales, el if, el switch, con el tema muy importante de los arrays y los métodos que utilizamos para poder gestionar todos los datos, las propiedades de los arrays, los bucles, que es donde la gente tiene mucho más problemas, y luego pues consolidándolo con arrays de objetos, y ahí se entrarían los métodos de ECMAScript 6, como empezando por ejemplo con el map, filter, reduce, etc. Es decir, el camino es largo, pero hay que pasar por todos los puntos. Si no, luego hay un montón de problemas y entra uno de los peores enemigos cuando estás aprendiendo a programar, que es la frustración. Hay que tener mucha constancia. Nadie ha dicho que programar sea fácil, ni mucho menos. Tiene un recorrido, o sea, hay que apoyarse en la práctica y sobre todo hay que practicar mucho. La frustración hay que gestionarla y luego cuando ya pasas este periodo de frustración constante, viene otro periodo, otro problema mental, que sería el tema del síndrome del impostor, en el que si haces actividades, te van saliendo más o menos dudas de si es el mejor método o no, pero hay que pasar por todas las fases, primero hacerlo como puedas, luego verás que hay métodos mucho mejor para hacer lo mismo que estabas haciendo y puedes modificar, pero hay que empezar por algo. Yo como profe lo veo, lo peor al empezar a programar es al principio de todo, cuando todo es nuevo, cuando de alguna manera todo te suena a chino y cuando cualquier práctica que quieras hacer es una odisea. Te encuentras todos los programas del mundo y no sabes a veces ni cómo empezar. Pero el tema es empezar para ver dónde está el problema y ver cómo solucionarlo. Luego hay un momento en que ya empiezas a entender un poquito cómo van las cosas, pero ¿qué ocurre? Que como hay tanto contenido, ves la montaña, ves lo que te queda por llegar hasta arriba y te desmoralizas otra vez, sin volver la vista atrás de decir, bueno, pues empecé este momento, tenía unos problemas, que ahora tengo otros problemas, bueno, es como la vida misma. Al final, el contenido es el que es. El camino es largo y luego cuando llegas a esta meseta en la cual ya no sabes ni qué vendría después o qué vendría antes, bueno, pues es donde viene un poco el síndrome del impostor, que es cuando dudas de que lo que haces lo estés haciendo bien. Otro de los aspectos que ahora pondría en práctica y que ahora tengo muy claro, aunque sea formador, es que los cursos no son lo más importante, entraría parte del contenido, no es lo más importante, porque en la programación lo que juega un papel importante es el trabajo personal, la constancia y la disciplina. Es decir, nadie te va a enseñar a programar yendo a clases o viendo vídeos, no vas a aprender a programar, eso está clarísimo. Es algo que tú tienes que entender. Es como si te vas a un país a aprender un idioma, pues vas a tener que hablar el idioma y lo vas a tener que pasar mal durante un tiempo y irás viendo que al pasar de los días vas entendiendo un poquito más cómo habla la gente, te vas soltando y al final, bueno, pues ya dominas el idioma que sea. En programación es exactamente lo mismo. Yendo a un curso, leyéndote un libro, bueno, ya nadie lee libros, pero leyéndote la documentación únicamente o viendo vídeos no vas a aprender. Tienes que meterte en el ajo, pasarlo mal y practicar. No hay otro camino. Yo realmente, si hubiera empezado a programar ahora, bueno, lo que más difícil tendría, pues sería centrar la vista, porque hay 1000 caminos, centrar la vista en algo e ir paso a paso. De todas maneras, para ayudaros, no sé si puedo ayudaros, pero yo en el canal tengo una serie de actividades que se pueden hacer con la solución al final para que tú hagas la actividad, no la veas cómo se hace, sino que la hagas tú y luego en la segunda parte del vídeo veas la solución. Y ahora también estoy subiendo contenido y
contenido sobre JavaScript moderno, pero que en la parte final incluye actividades, que es lo que hace falta. Hay muchos vídeos que hablan sobre JavaScript, que lo hacen muy bien, pero yo creo que falta la parte de la práctica, y una práctica que tú puedas hacer y puedas ver dónde está el problema, otras maneras de verlo. Por eso en los vídeos lo que hago es incorporar al final una actividad para que pares el vídeo en ese momento y hagas la actividad, lo intentes, y cuando veas que tienes algún problema o no sepas si se puede hacer de otra manera, puedas ir a la segunda parte del vídeo y ahí está explicado paso a paso con todo lujo de detalles cómo se puede hacer. Porque la práctica es lo importante y sin practicar es imposible aprender a programar. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.